Majo, hermanos Bashra, bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a contar cómo fue una de las vidas previas del Buda, en la que él había sido capitán de un barco y se llamaba el Mahakarunika, o el Gran Compasivo. En este barco estaba llevando a 500 mercaderes hacia el continente de Jambu, y entre estos 500 había uno que era un perverso ladrón, oscuro criminal, hábil en el uso de armas y estrategias del robo, que tenía la intención de llegar al continente con los 500 mercaderes, que hagan sus compras y al volver los quería matar a todos, robarse las cosas que compraron e irse con el botín. Entonces, durante uno de los días que estaban yendo, en la noche, aparecen los sueños de este capitán Mahakarunika, que había sido el Buda, las deidades del océano. Se le manifiestan en el sueño que él había tenido. Y le comentan cuál era la intención de este ser. Le dicen, en tu barco hay un tipo que está vestido de tal manera, que luce de tal forma y se llama así, que tiene intenciones de hacer tal y tal cosa. ¿Cuál es el problema con esto? Que vos no podés dejar que esto pase de ninguna manera, porque los 500 mercaderes que están en este barco en este momento van a convertirse en el futuro en 500 bodhisattvas. Y si él los mata, su estadía en el infierno va a ser tan larga como lo que estos 500 bodhisattvas tarden en alcanzar la iluminación consecutivamente. Y además va a estar en el peor de los infiernos, en el Aviche, así que va a ser una pena desastrosa. Y vos no podés permitir que este ignorante cometa semejante acción. Así que hace algo, lo dejo a tu criterio. Y se despierta el Mahakarunika. Se despierta de una tormenta, viento por todos lados, y el barco se removía y no podían llegar a destino. Tardaron 7 días en llegar a destino. Y en esos 7 días él estuvo pensando, ¿qué hago? Pensó. ¿Qué puedo hacer? Decía. Si le cuento a los 500 las intenciones de este ladrón, lo van a matar, llenos de odio. Y van a caer a los infiernos ellos, los 500. No van a así poder lograr la budeidad, van a tener mucho más obstáculos para alcanzar la budeidad. Tengo que hacer algo. No me queda otra que ir y matarlo yo, dice. No me queda otra. Voy a tener que ir al infierno por 100.000 millones de eones. Y no importa, prefiero ir yo antes de que vaya él. Así es la compasión de un bodhisattva, ¿no? Y entonces, bueno, empleando compasión, medios hábiles y sabiduría, con una lanza lo mata deliberadamente el ladrón. Y de esta manera logra que estos 500 bodhisattvas continúen con su camino hacia el despertar sin obstáculos. Y logró que este ser no cayera a los infiernos. Además de eso, lo hizo renacer en una tierra pura, porque pagó su karma al ser ejecutado con la lanza. ¿Y qué pasó con el Buda? ¿Fue a los infiernos? Esa es la pregunta del millón. No. De hecho, su estadía en el samsara se redujo por 100.000 millones de eones. El tiempo que él había pensado que iba a estar en el infierno, al final se le redujo la condena en el samsara durante todo ese tiempo, por haber hecho un acto con una motivación tan llena de sabiduría, compasión y medios hábiles. Entonces, esta historia es muy interesante porque sirve para explicar algunos temas, como por ejemplo, cuál es la perspectiva del karma en el budismo, ¿no? Porque la mayoría de tradiciones considera que el karma está en la acción, en la ejecución de un acto. Pero en el budismo podemos notar que el karma, la semilla del karma, es la motivación, no es la acción. De hecho, el Buda tuvo una motivación correcta, pero cometió una acción incorrecta, mató a una persona. Pero como su motivación había sido tan llena de medios hábiles, sabiduría y compasión, no hubo un resultado negativo. Vamos a aprovechar esta historia para hablar un poco del karma. Porque como podemos ver, él tuvo una motivación positiva y una acción negativa, y esto dio un resultado positivo.
¿Qué pasaría en cambio si fuera una motivación negativa y una acción positiva? Como por ejemplo, contratar a un sicario y ser generoso con el sicario. Le decís, tomá, te regalo una Play 5, te doy el doble de lo que te iba a pagar, pero andá y hacelo bien, ¿viste? Andá y matalo y torturalo y mandame un buen video. Como que eso sería una motivación oscura, negativa, una motivación asesina, y una acción generosa sería un resultado claramente negativo. Las otras dos son más obvias, ¿no? Una acción positiva con una motivación positiva, practicar el Dharma para el beneficio de los seres, o una motivación negativa y una acción negativa, robar dinero para ir al casino, etc. Esas son más fáciles de visualizar. Pero, ¿qué otra cosa podemos rescatar de esta historia? Que los medios hábiles que utilizó el Capitán Compasivo. ¿Y qué son los medios hábiles? Son la forma que tienen los seres realizados de expresar el Dharma a los seres que no tienen capacidad para comprenderlo de momento. Entonces expresan el Dharma en la manera que les es más conveniente a cada uno de los seres. Como por ejemplo que yo te diga, hay una persona que entiende de música, entonces yo le voy a explicar el Dharma por medio de ejemplos de música. Una persona que entiende de cocina, entonces le voy a explicar por medio de ejemplos de recetas y de cocina. Y así, etc. Eso es emplear los medios hábiles en la enseñanza. Pero acá justamente estábamos hablando de las vidas previas del Buda. Y él tuvo varias vidas previas en las que utilizó medios hábiles, como por ejemplo acá. Hubo una vida en la que él había sido una mujer hermosa y todos los hombres se le acercaban y querían estar con ella. Entonces ella aprovechaba esta seducción que tenía y la intensificaba, se maquillaba, se ponía cada vez más seductora para atraer más hombres, y cuando ellos venían les enseñaba el Dharma. Y así atraía hombres y les enseñaba el Dharma. Al final, con el paso del tiempo, estos hombres venían a ella por las enseñanzas, no venían más porque le parecía bello. Y al final estos hombres alcanzaron la iluminación. Hubo otra vida donde el Buda nació siendo un rey millonario que tenía plata para tirar por todos lados y la gente se le acercaba por interés. Entonces, él lo que hacía era, cuando la gente se le acercaba, les enseñaba el Dharma y les decía que les iba a hacer un examen, y si habían entendido les daba una moneda. Entonces, cada vez que aprobaban les daba una moneda, y de esta manera las personas empezaban a entender el Dharma y a desaferrarse de las cosas mundanas, y ya no querían el dinero, se acercaban a él solamente por las enseñanzas, y de hecho le hacían de ofrenda las monedas que le había dado él antes. Y así hay muchos ejemplos de medios hábiles. Son las formas en las que un ser realizado enseña el Dharma a un ser que no está realizado. Porque las enseñanzas son relativas, no son absolutas. El absoluto no puede ser descrito, no puede ser mostrado, no puede ser practicado, no puede ser estudiado. El absoluto es algo que se revela a sí mismo en la experiencia directa. Y todos estos medios para entender el despertar y para visualizarlo son relativos, es decir, dependen de causas y condiciones. Entonces, esta historia que acabo de contar pertenece a un compendio de sutras que tienen que ver con los medios hábiles, que se llama el Upaya Kausalya Sutra, que está dentro del Maharatnakuta Sutra. Y no es una yataka convencional como todos pensamos. Porque yo cuando la escuché, escuché este relato en un retiro, en varios retiros, y cuando la quise encontrar la busqué entre las 547 yatakas que están en el Tripitaka, en el Sutta Pitaka, que es el canon Pali de los Theravada. Y esta historia no estaba ahí. Entonces tuve que investigar un poco más y encontré este sutra que es el Maharatnakuta, que tiene adentro los sutras de los medios hábiles, y ahí hay muchas otras historias de vidas anteriores del Buda cuando era un bodhisattva.
y esto se preserva mejor en la tradición china y tibetana, que son de tradición mahayana. Así que para estudiar el sutra tuve que encontrarlo en chino y traducirlo con una amiga que me ayudó, que es china. Así que bueno, otra cosa que pude ver es que no pude encontrar que se llame Maha Karunika el capitán. Esto lo escuché en los retiros, me lo dijo mi lama. Pero sí se llama Capitán Gran Compasivo, que significa lo mismo. Hay que aclarar que no es Maha Karunika Chenrezig Avalokiteshvara, porque se le suele decir Maha Karunika a esta deidad, a este bodhisattva. Y acá estamos hablando de una vida anterior del Buda. ¿Alguna otra cosa que me haya quedado en el tintero? Sí, nada, eso. Tengan cuidado con esta enseñanza, no vayan por ahí matando personas. Eso no es lo que se trata de decir. Sino acá se trata de mostrar la forma hábil que tiene un Buda para liberar a los seres del sufrimiento. ¿Sí? Y voy a cerrar con la frase que dice el mismo Buda Sakyamuni al final del sutra. Hijo de la familia, gracias a este acto de compasión y al uso de medios hábiles, mi paso por el samsara se redujo en 100.000 leones. Por su parte, el asaltante murió y renació en un reino celestial. Hijo de la familia, ¿qué pensás de esto? ¿Acaso el hecho de acortar el ciclo de nacimientos y muertes mediante un medio hábil nacido de la sabiduría puede considerarse un obstáculo kármico para un bodhisattva? No lo veas así. Al contrario, eso debe verse como la expresión máxima de sus medios hábiles. Y sí. Y sí. Y sí. Nada más que decir. Espero que el video les haya gustado. Dejen sus comentarios. Suscríbanse, compartan, den like. Y nos vemos en el próximo video. Tashi Delek, Sarva Mangalam. Que todo sea auspicioso.